El trabajo de los arqueólogos es asombroso y muy apasionante, pero no por ello deja de ser también algo peligroso. Por esa razón, el día de hoy vamos a ver desde artículos de hechicería hasta misteriosas cuevas y tal vez hasta un huevo podrido con más de 1000 años. Prepárate, porque vas a sorprenderte. Perder cosas es algo bastante normal en los seres humanos, pero perder una espada en un museo es algo impensable teniendo sobre todo en cuenta que es un objeto valioso y de colección. La verdad es que es algo simplemente que no podría suceder. Digamos que en el año 1943 sucedió lo impensable. Una espada del arsenal de Alejandría, la cual cabe recalcar que es muy valiosa, simplemente se perdió. Esta espada parecía haber desaparecido para siempre, ya que gran parte de académicos y entusiastas de ese siglo pasaron muchos años tratando de encontrarla fallando rotundamente. No fue hasta el año 2016, cuando un hombre común y corriente en una venta de garaje se encontraba vendiendo algunos objetos de colección, y sorprendentemente, entre ellos se encontraba una misteriosa espada. Rápidamente la foto de la espada llegó a manos de Dixon, quien era uno de los encargados de la búsqueda de la espada, y de inmediato reconoció esta por una inscripción que tenía. En efecto, después de más de medio siglo de búsqueda, la espada por fin fue encontrada y por fin regresaría a casa. Se desconoce cómo llegó a las manos de ese coleccionista aficionado, y también se desconoce cómo se perdió. Y créeme, ponernos a contar todas las posibles teorías haría que el vídeo fuera interminable, así que solo pongámonos felices porque al menos fue encontrada. Lo que voy a contarte a continuación puede que te deje completamente sorprendido. Digamos que un doctor llamado Bantu afirma que los primeros humanos nacieron en huevos. Lo sé que suena algo extraño, por eso te voy a dar unos segundos para que lo puedas digerir. ¿Listo? Bueno, según el investigador llamado Bantu, llegó a esa conclusión gracias a que descubrió restos de huevos gigantes en forma de fósil a pocas millas del mar. El doctor Bantu, al analizar esos extraños huevos, notó que no pertenecían a ninguna especie animal, así que llegó a la conclusión de que podría tratarse de los primeros humanos. La verdad es que su teoría es bastante cuestionada, pero el científico, convencido de su descubrimiento, mandó a dibujar la imagen que ves en la pantalla, donde básicamente muestra cómo cree él que nacieron los primeros humanos. ¿Será real la magia? Esta es una pregunta que muchas personas a lo largo de los años se han hecho. Podemos partir de la idea de que si crees en Dios, obviamente podrías creer en la magia, y es que la Biblia afirma rotundamente de su existencia. Pero para aquellas personas más escépticas, es obvio que esto no es suficiente, ya que la ciencia ha logrado explicar muchos trucos mágicos que se han llevado a lo largo de los años. Sea cual sea la verdad, unos arqueólogos encontraron 100 artículos diminutos que incluían fragmentos de huesos, escarabajos, pequeños cristales diminutos de cráneos y pequeñas muñecas. Según los arqueólogos que encontraron estos artefactos, estos artículos forman parte de un juego de herramientas para hechicería. Supuestamente, los artilugios bien utilizados tienen la capacidad de la adivinación y traen buena suerte para cualquiera que lo necesite o simplemente la quiera. Obviamente, los restauradores hicieron lo suyo y dejaron los artículos como nuevos, dejándolos listos para volver a usarlos. ¿Será que de verdad tienen poder? Dime tu opinión en los comentarios. Ahora conozcamos un poco de la historia peruana. Este hermoso país tiene obras de arte increíbles y sus descubrimientos culturales también lo son. Sin duda, es un país lleno de cultura. Pero si miramos un poquito más de cerca su cultura, nos toparemos con ciertos siniestros muy inusuales que con nuestra vista de modernidad consideraríamos totalmente deplorable. Estoy hablando, cómo no, del amor que tenían por sacrificar niños. Digamos que muchos arqueólogos que se encontraban excavando en un lugar que fue poblado por el Imperio Chimú hace 500 años, encontraron restos de más de 140 críos. Aquellos niños no mostraban signos de violencia. Es más, muchos de ellos fallecieron por culpa de fuertes caídas. Según cuenta la leyenda, los Chimú daban a los niños como sacrificio en temporada de sequía. Ellos esperaban que los dioses le dieran un clima favorable y templado a cambio de la vida de los críos. Digamos que eran otros tiempos. Aquellos niños eran seleccionados y entregados voluntariamente por sus padres. En su mayoría eran niñas, quienes eran tratadas por un año como diosas, luego las embriagaban y finalmente las sacrificaban. Los buzos modernos podríamos decir que son como arqueólogos acuáticos. A estas personas les encanta encontrar objetos extraños en el fondo del mar.
Ellos consideran tesoros a los artículos que encuentran en el mar y sueñan con algún día encontrar algo que pueda cambiar la faz de la humanidad. Esta es la historia de unos buzos alemanes que se encontraban explorando el mar Báltico en busca de redes de pesca. La misión era simple: limpiar un poco el océano, una motivación bastante noble a decir verdad, pero a veces, cuando no buscas, terminas hallando. Llámalo suerte o quizá casualidad, pero estos buzos encontraron un valioso tesoro. Lo que ves en pantalla es la máquina de escribir que encontraron, pero por más simple que se vea, realmente no era una máquina de escribir común. Lo que estos habían encontrado en realidad era una máquina rara de escribir de cifrado, la cual fue utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para mandar información. Tal parece que aquel dispositivo fue arrojado por la borda de un submarino. La verdad es que es un hallazgo bastante sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico y lo que esto significó. Hubo un tiempo en nuestra historia en que las brujas, la magia y la hechicería estuvieron muy de moda. Muchos creían en espíritus malignos, y es por ello que se creó como una especie de guerra entre la magia negra y la magia blanca. Era obvio que al haber tantas brujas tenías que estar protegido, pero ¿cómo te proteges de la energía maligna? Según los chamanes de ese tiempo, quienes son aquellas personas que usan magia blanca, implementaron artefactos que se puede usar para defenderse de las brujas. Podríamos decir que fueron ellos quienes implementaron las famosas botellas de bruja. Literalmente esa botella servía para mantenerse protegido de todos los hechizos que te pudieran lanzar. Esta extraña botella consistía de clavos doblados o alfileres, además de orina y cabello humano. Cabe mencionar que para que esto funcionara tenías que enterrar la botella debajo de la chimenea, prenderla y luego que se acabe el fuego, ya estaría lista. Por mucho tiempo se creyó que estas prácticas solo pertenecían a Europa, pero se encontró varias de estas botellas también en América. Tal parece que muchos extranjeros trajeron sus costumbres a América. Pero con todo eso, a mí me trae una duda: ¿seguirá sirviendo de igual manera? O sea, ¿la magia de Europa es la misma que la de América o toca hacerle unas cuantas modificaciones? Sea como sea, eran otros tiempos, otras creencias, una manera diferente de pensar y de ver las cosas, y por más increíble y surrealista que suene, esto sucedió realmente, y actualmente ya es parte de nuestra historia. Por más teorías que hayas escuchado acerca del origen de la humanidad, la verdad es que no tenemos ni idea. En el mundo tenemos como base la teoría de la evolución y el creacionismo, los cuales sirven como dos puntos de anclaje para diferentes teorías, pero sea como sea, no se tiene ni idea. Hay quienes afirman que la humanidad comenzó hace unos cuantos milenios de años, mientras que otros creen que existimos desde hace miles de milenios de años. Teniendo esto en cuenta, te mostraré un dibujo que nos hace echar un vistazo a nuestra historia. Hace un tiempo atrás muchos arqueólogos se encontraban explorando una cueva al sur de África. En dicha cueva se encontraron unas marcas similares a arañazos hechas en ocre. Tal parece que la cueva pudo haber sido un lugar para pequeños grupos de humanos que querían descansar antes de salir a sus actividades cotidianas. Al parecer, esta cueva fue cubierta por el agua y estuvo oculta durante mucho tiempo, pero por alguna extraña razón se mantuvo bien conservada. Y digo por alguna extraña razón, porque es fascinante cómo es que muchos dibujos y escrituras se encuentran perfectamente conservados. Es increíble porque nos muestra lo creativos que siempre hemos sido los humanos y cómo la creatividad fue fundamental para nuestra supervivencia. Estos descubrimientos son grandiosos de encontrar, pero también algo tristes porque nos muestran cómo terminan todas las civilizaciones. Si nos ponemos creativos y empezamos a mirar hacia el futuro, podríamos pensar que los humanos del futuro verán nuestros ordenadores y teléfonos móviles como nosotros vemos aquellos dibujos e inspecciones en las cuevas, simples rastros de una civilización que tuvo su momento de auge, pero que como todas, terminó en la ruina. Siberia es un lugar lleno de cosas raras. La verdad es que es muy común encontrarse con animales muertos. Los lugareños de diferentes poblados aislados de la ciudad casi siempre encuentran restos de mamuts e incluso también de lobos. Sin duda alguna, un lugar bastante sorprendente. Lo que estás viendo en pantalla es un lobo que, según los arqueólogos, data de hace 40.000 años. Este lobo está perfectamente conservado y gracias a eso se le puede apreciar muchos detalles sorprendentes. ¿Pero por qué está tan bien conservado? Digamos que Siberia se caracteriza por ser bastante frío, y por esa razón es que este lobo se ha mantenido congelado durante tanto tiempo. Como puedes ver, este lobo conserva sus dientes y su pelaje. Al principio solo se había encontrado su cuerpo, pero después de una intensa búsqueda se logró hallar la parte restante.
Una vez que el cuerpo de este lobo estuvo completo, se llevó a un centro de investigación para hacerle las respectivas investigaciones. Podríamos decir que muchos científicos del lugar quedaron completamente fascinados con el descubrimiento, ya que nunca antes se habían encontrado con un lobo en tan perfecto estado. Como estamos viendo, el trabajo de los arqueólogos es fascinante, ya que son los encargados de encontrar la historia detrás de las cosas olvidadas de la antigüedad. Esto significa que muchas veces los arqueólogos tienen que aventurarse en oscuras cuevas, las cuales casi siempre suelen ser peligrosas y difíciles de acceder. Lo que estás viendo ahora mismo es el resultado de una investigación que se realizó en una cueva llamada Jaguar. Esta cueva tiene la característica de haber servido para rituales al dios Jaguar y obviamente de ahí viene su nombre. Literalmente cuentan los arqueólogos que encontraron un pozo, el cual pudo haber servido para la veneración del dios, y junto a él más de 150 objetos ceremoniales completamente intactos. Se cree que todos estos artefactos datan de hace miles de años atrás, pero a pesar de su edad, están en excelente estado. El descubrimiento de esta cueva fue en el año 1966, pero nunca fue excavada. Literalmente tuvieron que pasar 50 años para que un equipo se atreviera a entrar y encontrar dichos objetos junto a la tumba del dios Jaguar. Normalmente, los huevos no suelen durar mucho tiempo. Una vez que estos empiezan a descomponerse, emiten un olor tan fétido que simplemente no es tolerable. Teniendo en cuenta esto, ¿cuánto tiempo crees que podrían durar los huevos antiguos? Te comento esto porque unos arqueólogos decidieron excavar un asentamiento de 1700 años en el centro de Inglaterra. En ese increíble lugar se logró encontrar huevos que datan de la ocupación romana. Obviamente encontrar eso fue genial, ya que se encontraban selladitos como nuevos. El problema vino cuando a alguien se le rompió. Según cuenta el arqueólogo encargado, encontró toda una colección de huevos antiguos, pero como era de imaginarse, a uno de su equipo se le rompió un huevo por casualidad. Esto generó que un olor indescriptible se apoderara de la nariz de todos. Según cuenta el arqueólogo, tuvieron que salir del lugar para vomitar. El resto de huevos tuvieron que sacarlos con extremo cuidado, porque obviamente eran extremadamente frágiles. Ahora quiero que veas una esfera de piedra gigante que fue encontrada en un bosque de Bosnia. La verdad es que este es un tema controvertido, ya que no se sabe cómo se formó esa increíble piedra. El arqueólogo que la encontró se llama Samir Hashmanagic y según sus mediciones, esta piedra mide entre 1 a 2 metros de diámetro y tiene un impresionante contenido de hierro. Sin embargo, tengo que señalar que este arqueólogo en realidad no es tan confiable, ya que una vez afirmó haber encontrado pirámides antiguas en Bosnia, pero cuando los funcionarios fueron, esas no existían. Y bueno, aunque la esfera es impresionante, la verdad es que existen muchas de ellas por todo el mundo. Y es difícil determinar que esta sea la más antigua, como afirma Samir. A pesar de eso, no perdamos nuestra capacidad de asombro y disfrutemos de los descubrimientos de aquellas personas que dedican su vida a encontrar tesoros antiguos. Es bueno recordar que antes de nosotros existió una especie que dominó la Tierra. Y claro, a pesar de que ya no se encuentran, seguimos encontrando sus restos que nos dan un vistazo de cómo fue su mundo. En el año 1987, los científicos de Nueva Zelanda lograron encontrar unas garras que dieron origen al descubrimiento de una especie nueva de pájaro que habitó junto con los dinosaurios. Aquella garra se encuentra en excelente estado y se conserva su tejido muscular y gran parte de su piel. Si nos ponemos en los zapatos de los científicos, podemos entender que esta garra llevó consigo muestras de ADN que podríamos usar para clonar a esta asombrosa ave. Obviamente, aún no tenemos la tecnología para poder hacerlo, pero es un punto de partida para que futuras generaciones sí que lo hagan. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro logremos tener un parque jurásico como el que se ve en las películas. Es hora de viajar a China y conocer un poco de su maravillosa cultura. Lo que ves en pantalla se les conoce como discos de jade, y según su historia sirvieron para todo tipo de actividades. Digamos que desde los tiempos del periodo neolítico, los discos de jade fueron enterrados con los muertos con la esperanza de que estos los acompañaran al otro mundo sanos y salvos. El material del disco siempre dependía de la riqueza y del estatus de la persona. De hecho, los discos más preciados eran los del emperador, los cuales tenían marcas especiales para ser identificados como completamente únicos. Estos discos cobraban más valor en la guerra, ya que los perdedores tenían que entregar el disco de su emperador como muestra de respeto y señal de sumisión.
La verdad es que según cuentan las leyendas chinas, estos discos se utilizaron para muchas cosas más, y sinceramente me parece bastante interesante el valor que le damos a las cosas y el simbolismo que éstas poseen para nuestra historia. La mayoría de veces cuando le dan legos a los niños terminan construyendo cosas completamente increíbles. La creatividad que desbordan los niños a veces llega a ser algo inusual, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces no tienen ningún tipo de referencia. Ya que estamos hablando de construcciones y mucha creatividad, viajamos nuevamente a Perú, esta vez a Cusco, donde te presentaré una ciudad escondida entre los Andes. Muchas de las construcciones que vemos en Cusco están hechas a base de piedra, y estas piedras tienen la particularidad de tener la forma de bloques como si de Lego se tratara. Estas piedras están fijadas de manera tan perfecta que no necesitan de ningún tipo de pegamento para mantenerse unidas. Como puedes ver en la pantalla, muchas de sus construcciones están hechas a base de piedra, y aunque pareciera que estuvieran pegadas con algún tipo de pegamento, la verdad es que no lo están. Además, no solo se trata de esculturas artísticas, cada una de estas construcciones tenía una función que servía para el pueblo. Detrás de esto, obviamente, hay muchas interrogantes que hasta el momento no tienen respuesta. Preguntas bastante obvias como por ejemplo, ¿cómo transportaron las piedras? ¿Cómo les dieron forma? ¿O cómo las cortaban? La verdad es que hasta el momento no se tiene ninguna respuesta de todas esas preguntas, y probablemente quede como un misterio durante mucho más tiempo. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.